Ya se Bueno, puede. me presento para los que no me conocen. Soy el pastor Uriel Rendón y estamos aquí en Morelia. Tenemos 19 años aquí en la ciudad, en Morelia, Michoacán. Plantamos la iglesia Renuevo hace justo 19 años y desde hace 26 años, porque fue en el tiempo que prácticamente nos casamos con mi esposa, empezamos a pastorear, o sea, tenemos 26 años de pastores y aproximadamente unos 28 años ministrando liberación. Para nosotros la liberación ha sido parte fundamental de nuestro llamado y desde entonces estamos ministrando liberación, ya 28 años. Aprendimos este ministerio primero en lo teórico o en la práctica, más bien empezamos en la práctica sin saber, sin conocer y posteriormente aprendimos bajo varios ministros muy reconocidos en el área de la liberación, como Norman Parrish, Roberto Ávila en Guatemala, que fueron mentores para nosotros en el área de la liberación, y eso nos faculta para poder enseñar. Y en la práctica, pues ya 28 años ministrando. Y bueno, les animo a que hoy puedan aprender. Hoy es una nueva clase recién sacadita del horno, pero con muchos fundamentos. Si tú estás iniciando esta escuela de liberación, no te preocupes, no hay problema, vamos a ir poco a poco. Y si tú ya tienes varios cursos, te va a ser muy útil. Te va a ser muy útil porque son nuevos temas y va a ser de mucha bendición para tu vida. Y qué gusto verlos a los que ya tenemos tiempo de la escuela. Hola Jenny, Hola, buenas noches, pastor. bienvenida desde Tabasco, Villahermosa, ¿verdad? Así es. Ah, viva Tabasco, muy bien, bienvenida, bienvenida. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. Les voy a empezar a compartir pantalla. Les recuerdo que las clases son interactivas y pueden preguntar y pueden en un momento levantarme la mano para que si tienen alguna duda, poder preguntar y bueno, sacar todas sus dudas, porque la clase, recuerden que es interactiva. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase se llama El misterio de la maldad. Ese es la clase del día de hoy. El misterio del día de la maldad. Y con esta clase quiero poner fundamento a por qué es importante el ministerio de liberación. Porque es importante que pongamos fundamento a todo lo que hacemos. Un misterio es algo oculto que ha sido revelado. Ok, un misterio es algo oculto que ha sido revelado. Más o menos la palabra similar es apocalipsis. Apocalipsis, que quiere decir revelación, y el significado de esta palabra en griego es correr el velo, correr el velo. Así es de que hoy vamos a correr el velo para que tú tengas claridad de este misterio, el misterio de la maldad. Aquí vamos a responder algunas preguntas el día de hoy. ¿Por qué existe la maldad? La maldad como una entidad y cómo Dios se usa de la maldad para glorificarse. Entonces pueden preguntar y vamos a arrancar el día de hoy, pero antes me gustaría hacer una oración por todos ustedes y darle gracias a Dios. Padre, el día de hoy te agradecemos, Señor, por las vidas de todos los que están aquí conectados. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus corazones, por querer aprender, pero también querer ser libres. Y hoy te pido que les bendigas y que les llenes de tu amor, de tu favor y de tu gracia, que puedan experimentar algo nuevo en sus vidas, que esta escuela, este módulo, a una libertad gloriosa. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Amén. Ahora sí, vamos a arrancar ya y vamos a iniciar respondiendo algunas preguntas, pero vamos a usar, ya saben, la escritura, todo debe de ser 100% bíblico. Entonces, vamos a iniciar.
con el libro de Job. Esto es Job capítulo 1, Job capítulo 1, verso 7. Porque no lo puse, creo que no lo puse por ahí, pero es Job capítulo 1, verso 7. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? O sea, ya hay un diálogo entre Dios y Satanás. Aquí entendamos a Satanás como la maldad. Por eso lo primero es que la maldad no es un concepto. Número uno, la maldad no es un concepto. La maldad es una entidad o es una persona o entidad, no persona, una entidad manifestada en espíritus, en seres creados. No es un concepto, maldad no es un concepto, sino es un personaje y puede tomar personalidad femenina o masculina. Entonces, en este diálogo que ocurre en el cielo, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, ¿qué hace Satanás? Rodea la tierra y anda por ella. Tiene autoridad de parte de Dios de moverse en la tierra, de moverse en el mundo llamado tierra. Él tiene esa facultad. Entonces, podemos echar fuera a Satanás de la tierra, no más que de regiones, solo de regiones cuando establecemos el reino de Dios en una zona o en un lugar. Es un principio de guerra espiritual. Por ejemplo, cuando tú te convertiste a Jesús, si es que tienes a Jesús en tu corazón o no entiendes este concepto, ahorita también voy a entrar en él, tu casa, tu lugar, se convierte en un lugar consagrado donde el reino de Dios se establece y empieza a despojarse el reino de las tinieblas. Y entonces ahí sí, Satanás es echado de una zona o de una región. Ese es el objetivo de la liberación. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, Job no era malo, no había maldad en él. Porque aquí la pregunta de por qué a veces a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es parte de lo que vamos a ver. No hay otro como él, dice varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, aquí hay 4 niveles de pureza o de santificación. 4 niveles. Varón perfecto, había perfección en él. Sed pues perfectos como mi Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Aquí quiero interactuar con ustedes. ¿Creen que la perfección es no equivocarse o dónde radica la perfección? Pueden participar, ¿eh? Pueden participar. ¿Creen que la perfección es no equivocarse o dónde radica la perfección? ¿Cuándo una persona puede empezar a decirse que es perfecta? Adelante, pueden participar, no hay respuestas Cuando incorrectas. es obediente. 1, cuando es obediente. Ok, bien, muy bien. Exacto, cuando es obediente. ¿Y cuál es el primer nivel de obediencia? ¿En qué se resume el primer mandamiento? Amarás a Dios primeramente, ¿no? Tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ah, correcto, perfecto. Y luego, después de amar a Dios, Es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ya tú. Y a tu Tu prójimo. prójimo. Correcto. Gracias, gracias Jenny. Perfecto, me encanta que participen. Entonces, ¿dónde está la perfección? Cuando Jesús dice, ser perfectos como tu Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, está ligado al perdón. ¿Quién es alguien perfecto?
Si perdonas a Alguien maduro. sus ofensas, te perdonará tu Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, ¿quién es alguien perfecto? ¿Alguien que no comete errores o alguien que perdona los errores? Alguien que puede perdonar. Entonces, el primer nivel es la de la perfección, porque no me gustaría que se confundieran, porque a lo mejor muchos, yo diría, híjoles, yo la verdad estoy muy lejos de ser perfecto. Siempre ando metiendo la pata, siempre me ando equivocando, siempre ando fallando a cierto nivel, ¿verdad? Eh, yo me enojo con mi esposa algunas veces, a veces no nos entendemos, pero ¿dónde está? En no equivocarse o en perdonar, en que podemos perdonar. Entonces siéntanse hoy libres, quítense un poquito la carga y no tienen que ser perfectos en el nivel de no equivocarse. Adelante, Obed. Sí, en la Biblia, cuando se habla de perfección, ¿verdad? Se habla de madurez. Una persona perfecta para Dios es alguien que busca la madurez, busca el desarrollo, busca ser más semejante a Cristo. Alguien excelente. Entonces, alguien perfecto es alguien excelente que busca la excelencia, ser más maduro cada vez. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en cuando dice ahí que la palabra que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, en 2 Timoteo 3:16, está diciendo que la palabra de Dios es útil para entrenar a alguien de una manera integral, de manera que sea una persona madura, que pueda perdonar, que pueda entender el principio de autoridad, pueda sujetarse y obedecer fácilmente a su etcétera. Alguien maduro, ¿verdad? Es joven, alguien maduro. Correcto, correcto, Beth. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Jenny. Ok, vamos a seguir y vamos a seguir compartiendo. Gracias por su participación de todos. Ok, bueno, entonces ya lo vimos. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No voy a profundizar en eso, sino vamos a seguir. Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Miren algo muy importante. Satanás no te puede tocar a menos que tenga autorización de Dios o que tú hayas aportillado el vallado o hayas abierto un vallado. Porque dice la Biblia en Eclesiastés, el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. O sea, si tú quitas por el pecado o algún tipo de pecado tu vallado, la serpiente te va a morder o Satanás te va a morder. O que Dios se lo permita. Fíjense cómo dice, no ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Fíjense qué maravilloso. Has dado bendición. Entonces, ustedes están cubiertos a menos que vayan a entrar en un proceso. Ahora voy a hablar de eso. Aquí vemos que es la palabra para Satanás. Esta palabra en el Strong, en hebreo, es la palabra 7854. Habla de que Satanás, la palabra Satanás, quiere decir oponente, opositor, adversario, enemigo. Entonces, lo primero que tú debes de saber que el misterio de la maldad empieza con Satanás como oponente, como un opositor al plan de Dios. Pero ahora la pregunta que vamos a responder es, ¿por qué Dios deja que haya una oposición? ¿Por qué no simple y sencillamente me convertí a Cristo y todo es color de rosa y todo es tranquilidad y todo es felicidad y todo me va bien y ya no sufro? ¿Por qué? Porque ahora la pregunta es, ¿has sentido una oposición espiritual como una barrera invisible que no te está dejando llegar al lugar que quieres llegar? ¿Hay algo en tu vida que se está complicando? Esa es la pregunta.
porque ahí es donde va a venir la respuesta. Ahora voy a dar la respuesta. Estás intentando hacer el bien, pero todo se complica. ¿Por qué? ¿Por qué hay esas barreras invisibles que ahora entiendes que es Satanás el opositor? Y si es Satanás el opositor, ¿por qué Dios le permite que se oponga a ti? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está permitiendo que haya esa oposición en tu vida? Y esa oposición la puedes ver a lo mejor en tu esposo, la puedes ver a lo mejor en tu familia, la puedes ver a lo mejor en tu trabajo, en tu jefe. Yo hoy quiero que reflexiones cuál es la oposición que se te está parando enfrente. ¿Cuál es? ¿Qué es tu oposición? ¿Dónde se está manifestando Satanás para oponerse el avance en tu vida? Algunos es división matrimonial, otros finanzas, otros que no se sienten bien consigo mismos. Hay infinidad de armas que el enemigo usa para oponerse a tu vida. Entonces, estos niveles de oposición son como niveles de oscuridad. Estos niveles de oposición son niveles de oscuridad. Entonces, en Efesios 6:12, por eso dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí podemos ver que tenemos a Satanás en la cabeza, por supuesto, el padre de toda maldad y de toda mentira, y ahí van hacia abajo los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son niveles de oposición. Pero ¿por qué existen estos niveles de maldad? ¿Por qué? Porque estos niveles de maldad tienen como misión ocultar la luz de Dios y crear una ilusión de separación entre nosotros y la luz, nosotros y la espiritualidad, nosotros y la bondad. Entonces, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe? Porque la luz de Dios no brillaría de tal manera, si no hubiera el contraste con la oscuridad. Entonces, ¿cómo pudiéramos conocer a Dios el sanador, Jesús el sanador, si no hubiera la enfermedad? ¿Cómo podríamos conocer al Dios que prospera si no hemos pasado por la escasez? ¿Cómo podíamos conocer al Dios que restaura el matrimonio si no pasamos por momentos de crisis matrimonial o de división o de separación? Entonces, ¿cuál es el misterio de la maldad? El misterio de la maldad es que hace que la luz de Dios sea evidente. Aquí quiero poner como una metáfora. O sea, ¿por qué Dios les permite operar para hacernos creer que estamos alejados de Dios, a estos principados, potestades, gobernadores? Es como una nuez que protege al fruto. Esas cáscaras de maldad le dan valor a la luz para que no cualquiera pueda acceder a la luz. Porque acceder a la luz implica una búsqueda.
implica una búsqueda, pero la palabra de Dios dice, el que me busca, me encuentra, el que toca, se le abre, el que pide, recibe, el que busca, encuentra. Entonces, ¿por qué Dios permite la oscuridad? Para que le demos valor a la luz, para que tú puedas entender el gran amor de Dios que hace patente su luz. Así es de que hoy yo quiero que pienses cómo la luz de Dios te ha bendecido y que esa oscuridad por la cual has transitado, por eso dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra y de muerte, fíjense, no dice, líbrame del valle de la sombra y de la muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, Dios va a permitir que pasemos por la oscuridad. ¿Quién no ha pasado por una enfermedad? ¿Quién no ha pasado por un momento de escasez? ¿Quién no ha pasado por un momento de crisis emocional donde nada te da felicidad, donde sientes oscuridad, que demonios te hablan, donde sientes que tu vida se va a romper, que algo va a pasar? ¿Quién no ha pasado por todo eso? Eso es para que sea evidente la luz de Dios. Y esas cáscaras de oscuridad hay que romperlas y quebrarlas para que se vaya evidenciando la luz de Dios. Y eso es la liberación. Eso es la liberación. Por eso es tan importante la liberación. ¿Por qué es importante que tú estés hoy aquí? Porque en medida recibas la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir siendo luz para ti. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra hoy te está alumbrando y te está dando luz porque te está diciendo, no tengas temor cuando pases por la oscuridad. No tengas miedo cuando las cosas no sean como tú crees o como tú quieres. No tengas temor. Dios no te ha abandonado, Dios camina contigo, Dios está cerca de ti, pero cuando rompas esa cáscara de maldad, esa cáscara de oscuridad y te mantengas firme creyendo en medio de lo que estás viviendo y de lo que estás pasando, cuando te mantengas firme, eso se va a quebrar y vas a recibir la luz de Dios que te va a traer una revelación nueva de Dios para tu vida. Y vas a empezar a conocer a Dios en otro nivel o en otra dimensión. Cristo el sanador, Cristo el proveedor, Cristo mi fortaleza, Cristo mi esperanza, Cristo el que me da vida, Cristo el que me hace salir de la oscuridad. Vas a conocer a Dios en otro nivel. Por eso, hoy te felicito por estar aquí, por estar aprendiendo, por estar conociendo. ¿Por qué? Porque esta luz va a empezar a alumbrar a los de tu casa, va a empezar a alumbrar a los de tu familia, va a empezar a alumbrar a la gente que está alrededor de ti, porque muchos de ellos creen que no hay esperanza, creen que no hay salida, muchos están hundidos en cáscaras de oscuridad, pero hoy la luz que estás recibiendo, la luz de Dios que estás recibiendo, va a alumbrar a muchos de tu familia y los va a sacar de la oscuridad. Por eso, entre más tú puedas ser libre, más vas a conocer el amor y la bendición de Dios. La luz se ve y es perceptible por la oscuridad. Filipenses 2, del 15 al 18, dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Porque la luz se hizo para brillar no donde hay más luz, sino donde hay oscuridad. El principio de la liberación es llevar la luz de Dios
a las vidas y a los corazones que viven en oscuridad. El principio de este curso, de esta escuela, es que tú empieces a brillar la luz de Dios para que otros puedan ser desatados. Esta luz que tú estás recibiendo hoy de la palabra le va a traer liberación a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, le va a traer liberación a tus hijos, le va a traer liberación a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, esto que estás haciendo está marcando tu vida y la de tus generaciones. Así es de que hoy, que se rompan las cáscaras de oscuridad, las cáscaras de maldad, las cáscaras que te están quitando y haciendo vivir en oscuridad. ¿Crees que Dios no está contigo? Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Pero cuando se rompan esas cáscaras, vas a poder ver cómo Dios está cerca de ti. Porque el fin de la prueba de Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Que después de esta clase, que después de este curso, hoy voy a orar para que tú tengas una revelación de Dios, una revelación de la luz de Dios, que Dios te empiece a hablar en sueños, que Dios te empiece a hablar a través de otros, que Dios te empiece a hablar a través de tu familia, que Dios se empiece a manifestar en tu vida de una manera muy perceptible, porque cuando las cáscaras de oscuridad se rompen, lo primero que va a empezar a pasar es que vas a empezar a escuchar la voz de Dios más clara. La voz de Dios va a ser muy perceptible para ti, porque tus oídos se van a abrir, tus oídos espirituales se van a abrir y vas a ver cómo Dios te empieza a hablar en todo lo que tú empiezas a realizar. Cuando vayas caminando, vas a empezar a oír la voz de Dios. Cuando vayas y veas una película, Dios te va a hablar. Cuando hables con tu esposa, con tu esposo, Dios te va a hablar. Vas a sentir la voz de Dios muy perceptible en tu vida y en tu corazón. Por eso en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el misterio del mal? Que el mal termina siendo un siervo del bien, o sea, de Dios. Quiero que te quede muy claro que Satanás, a fin de cuentas, es un sirviente de Dios. Y que todo lo malo que pueda hacer en esta tierra, a fin de cuentas, sirve para acercar a la humanidad a Dios. Todo lo malo que te ha ocurrido servirá para glorificar el nombre de Dios en ti. Por eso Jesús dijo, ¿quién pecó, este o sus padres? No, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Sé que muchos de ustedes han sufrido cosas muy duras y muy difíciles. Sé que llegar hasta hoy, hasta donde estás, te ha costado mucho. Sé que has derramado lágrimas, sé que a veces has tenido que caminar con el corazón quebrado, partido, con mucho dolor. Sé que no ha sido fácil para ti, pero esa maldad que te ha rodeado a través de aún de seres amados, de tu jefe, de una enfermedad, hoy, si dejas que la luz de Dios penetre, vas a empezar a entender qué propósito tuvo ese mal por el cual tú pasaste, por el cual tú has pasado. Hace
muchos años, hace muchos años, mi esposa, en el segundo hijo, nació nuestra hija, y en el segundo hijo hubo un aborto, tuvimos un aborto. Ella abortó uno de nuestros hijos, estaba embarazada y abortó, casi muere en ese aborto. Fue terrible, muy doloroso. Entonces yo tenía mucha culpa porque me pregunté, ¿por qué Dios permitiste que yo, que conozco cómo el enemigo opera, que yo, que conozco cómo el enemigo hace su obra, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que el enemigo nos quitara un bebé? ¿Por qué permitiste que ocurriera una muerte? Y al principio no lo entendimos. Y Dios tuvo que ir sanando poco a poco. Pero cuando llegamos aquí a Morelia, había una mujer que había perdido de cáncer un niño como de 5 años. Y el bebé que tenía en el vientre había muerto a los 8 meses. Y llegamos a conocer a esta mujer, y esta mujer estaba despedazada, ya no creía en Dios, estaba muy dolida y muy resentida con Dios, estaba envuelta en una oscuridad terrible, pero nosotros pudimos entender el dolor de la pérdida que ella tuvo. El dolor de perder primero un hijo de cáncer y luego ese bebé que estaba en su vientre, un dolor terrible. Cuando mi esposa perdió este bebé, hubo una mujer de Dios que agarró y traía un colguije de oro en el cuello. Y ella hizo un acto profético. Un acto profético es como un acto simbólico de Dios para marcar algo en la vida de alguien. Ella se quitó el collar, se lo dio a mi esposa y le dijo: Dios te dice que nunca más perderás otro niño y que este dolor terminará bendiciendo la vida de muchos. Cuando esto ocurrió y llegamos acá a Morelia y conocimos a esta mujer, mi esposa se quitó ese colguije de oro, se lo dio a esta mujer y le dijo: el próximo niño que nacerá, nacerá bien. Y ese espíritu de muerte que se incrustó en tu vientre por tus generaciones, porque era una maldición generacional, se irá de tu vida. Y la próxima vez que quedes embarazada, tendrás un niño y nacerá bien. Y así ocurrió. Al año después de esto, ella quedó embarazada, tuvo un niño y luego tuvo una niña. Y nacieron bien. Y el matrimonio con su esposo se restauró. El mal que ocurre alrededor de nosotros va a traer libertad a la gente que está a tu alrededor. Eso que tú has pasado, que te dolió mucho, que te hirió y te lastimó, va a servir para romper las cáscaras de maldad de alguien. El mal no actúa nada más porque sí. El mal actúa por un propósito eterno y divino. Y en medio de todo, por eso dice la Escritura: y le aplastarán la cabeza a Satanás. Él te morderá, pero tú le aplastarás la cabeza. Esa es la liberación. Romper las cáscaras de maldad para que otros puedan conocer la luz de Dios. Y la luz de Dios les traiga libertad, les traiga bendición, les traiga vida, les traiga el favor de Dios. Así es de que hoy, anímate, porque si hoy tú traías cargando algún tipo de dolor, algún tipo de tristeza, algo por lo que estás viviendo, eso que estás viviendo, el diablo no tiene lugar, el diablo no tiene parte y el diablo no tiene suerte.
es Dios haciendo una obra en ti. Y voy cerrando con esta parte. De oídas te había oído. Fue lo que terminó diciendo Job después de todo el mal que le vino y luego la restauración que le vino. Y antes, unos versículos antes dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero antes dice, hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no comprendía. Pero hoy, si te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque en medio de todo lo malo que me pasó, ahora te encuentro, ahora te veo, ahora sé quién eres. Así es de que hoy quiero que pienses en algo y después voy a continuar, que te ha dolido mucho, algo que te ha lastimado, algo que ha sido muy difícil para ti y que dices, aquí el enemigo me golpeó, me pegó, me lastimó, me hirió. Yo hoy te conté algo de nuestra vida y fue muy doloroso y así pues a veces pasan cosas, porque aunque somos siervos de Dios, pasan cosas en nuestras vidas, como a ti te han pasado cosas. Y hoy quiero que por un momento permitas que el Espíritu de Dios te hable y te diga, qué es eso que te ha dolido? ¿Dónde está la oscuridad hoy en tu vida? ¿Qué es lo que se te está oponiendo el día de hoy? Y me gustaría que por un momento ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa cuál es la oposición que tienes. Y yo quiero que el Espíritu de Dios, oro que el Espíritu de Dios te empiece a hablar. Y oro que el Espíritu de Dios empiece a ministrar tu corazón. Y oro que el Espíritu de Dios empiece a traerte una revelación. Porque eso que tú viviste, que fue y ha sido tan doloroso, que has visto como una cáscara de oscuridad en tu vida, que al día de hoy te impide acercarte a Dios, que el día de hoy te impide ver la gracia y la gloria de Dios, que hoy te está impidiendo sentir el amor de Dios. ¿Qué se te está oponiendo? ¿Qué se te está oponiendo? Porque hoy vas a ser libre de esos sentimientos, porque eso que tú viviste te trajo emociones y te trajo sentimientos, sentimientos de rencor, sentimientos de dolor, de frustración, de enojo en contra de tus familiares o tus amigos o incluso de Dios. Hoy hay algo que está en tu corazón y que el diablo está usando para oponerse en tu camino, que el diablo está usando para no dejarte avanzar. Y es como un Goliat que te está hablando y que te tiene a raya. Y a lo mejor tú has dicho, yo no retrocedo, no vuelvo atrás, pero tampoco avanzas. Y hoy algo te está frenando en el camino y te está diciendo, te voy a despedazar, te voy a destruir, voy a acabar contigo, voy a hacerte trizas. Pero hoy el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón como un silbo apacible y delicado. Y te está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infundirán aliento. Y hoy
Dios adereza una mesa delante de ti en presencia de los que te están angustiando. Si hoy estás cargando con una angustia o un dolor, una frustración o un enojo, hoy el misterio de la maldad es que solo se te está poniendo para que veas la gloria de Dios. Y hoy cosas van a empezar a ser derribadas de tu corazón y de tu familia, de tu alma, de tu espíritu. Hoy van a empezar a ser derribadas. Y hoy esos espíritus que te tenían atado, yo quiero que ahí donde estás, si ya identificaste qué es lo que se te está oponiendo, le digas que se vaya. Si es un sentimiento, si es una emoción, si es algo que estás viviendo en tu familia, hoy dile, sal fuera porque ya no más tienes permitido estar aquí. No más me vas a atormentar. No más me vas a hacer sentir mal. No más vas a oprimirme y angustiarme. No más me tendrás atado al miedo y al temor. Hoy te echo fuera de mí. Hoy te expulso de mi corazón, de mi familia, de mi trabajo, de mis seres amados, de mi esposo, de mi esposa. Hoy te expulso y te echo fuera y tomo la autoridad de Dios y en el precioso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, hoy sal fuera de mi familia y de mi vida y de mi corazón y de mi alma. Sal fuera en el nombre de Jesús. Hoy te expulso por la sangre de Jesús. No vas a oprimir a mi familia, mi casa, mis hijos. Todo lo que esté operando en mis hijos, que no proviene de ti, que se han opuesto también a mí y se han opuesto a tu palabra, lo expulso. Mis hijos, mi familia, hoy conocerán la gloria de Dios. Hoy verán el favor de Dios. Y hoy esa emoción y ese sentimiento lo echo fuera de mí. Y si tienes que perdonar a alguien, hoy hazlo. Hoy suelta también el perdón. Porque la liberación es perdón, liberación de espíritus, pero también de emociones. Y los espíritus se arraigan a emociones negativas. Si hay un espíritu arraigado a una emoción de resentimiento, de falta de perdón, hoy perdona. Ahí donde estás, yo perdono. Yo perdono porque él se me ha opuesto. Pero entiendo que no ha sido él o no ha sido ella. Ha sido Dios perfeccionándome. Ha sido Dios limpiando mi corazón. Ha sido Dios volviéndome más fuerte. Ha sido Dios trabajando en mi alma. Ha sido Dios. Porque hoy pongo al Señor por encima de cualquier obra de maldad. Y agradezco porque eso que fue tan fuerte en mi vida me hizo ver la gloria de Dios. Me está haciendo conocer a Dios en otro nivel. Me está haciendo ver a Dios en otra dimensión. Hoy confieso vida. Hoy confieso salud. Y hoy confieso bendición. Ningún arma forjada en contra de mí prosperará ni prevalecerá. Y hoy así como estás, hoy oro que todo espíritu inmundo que estaba arraigado a tu corazón y a tu alma sale fuera
se desprende de tu corazón. Fíjense que yo siento mucho como había espíritus que estaban arraigados en tu corazón. Y muchos incluso les dolía la zona del pecho como una opresión. Siento que aquí hay algunos de ustedes que estaban con una opresión en el pecho. Pero no es una enfermedad física, sino es la opresión que el diablo se tenía sobre tu corazón, sobre tus emociones y sobre tus sentimientos. Y hoy esa opresión se va. Vas a sentir como una descarga de Dios, como algo que de Dios te libera y esos espíritus salen de tu pecho. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús, ahora, ya estás empezando a ser libre. Hay algo que ya está saliendo de ti. Hay algo que ya se está yendo. Estoy sintiendo como espíritus están saliendo de ti, libre por la sangre de Jesús, libre, libre por la sangre de Jesús. Y recibe bendición, y recibe gracia, y llena ese vacío con el amor de Dios. Llena ese vacío con su palabra. Llena ese vacío con su favor. Eres bendecido, eres bendecida. La gracia de Dios es sobre de ti. El favor de Dios es sobre de ti. Y el enemigo no te atormenta. Hoy se desprende de ti obras de tinieblas, de rencor y de maldad. En el nombre de Jesús. Ahora respira muy profundo y exhala. Otra vez respira profundo y exhala. Por última vez, respira profundo y exhala. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso virtual. Este es el aplauso virtual. Gloria a Dios. Wow. Gracias a Dios. Me gustaría saber si hay alguien que quiere testificar algo, que sintió, que experimentó algo que ocurrió hoy en su vida. Recuerden que es interactivo y nos encantaría oírles algo que sentían que se les estaba oponiendo y que hoy salió de su vida y de su corazón. Con toda libertad, recuerden que en la libertad hay bendición. Rafa, ¿quieres comentar algo? Sí, pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Rafa, gracias, Este, cuéntanos. recuerdo que cuando llegamos en la iglesia teníamos como 5 años y bueno, bien felices después de haber recibido un encuentro, la liberación y todo. Nos invitan a servir y todo y estamos bien felices. Y viene lo que es la división de la iglesia y fue algo que nos pegó y la verdad sí, sí nos quebró. Ujú. Y eso es lo que me acuerdo. Y ahorita cuando usted estaba recordando, el corazón me hacía, bueno, me palpitaba mucho. Ajá. Wow. ¿Y cómo te sientes ahora? Pues ahorita ya, ya liberado, libre, o sea, como que salió algo. Ajá, pero nos ha pasado de todo, pero esa es la parte que nos quebró más en aquel tiempo, que sí, llegamos a la iglesia, nos veían así como bichitos raros y decía incluso a mi mujer, vámonos de aquí, vámonos. Pero fue su pastor. Wow. Gracias. Qué tremendo, Rafa. Pues ahora eres una bendición, estás bajo bendición y aquí les amamos mucho y es una bendición ver tu vida y lo que Dios seguirá haciendo. Así es de que dice la Biblia, eh, yergue tu cabeza porque tu redención se acerca. Esa es la palabra Gracias, pastor. para ti. Y, y Dios exalta al humilde
y haberse quedado con el dolor que pasaron es un acto grande de humildad. Así es de que Dios les va a levantar en grande manera. Gracias, Rafa. ¿Alguien más quiere contar algo que sintió hoy? Qué lindo, miren esto que Rafa contó. Si es así, solo puede levantar su mano y desbloquear su micrófono y contarnos. Si hay alguien que pudo experimentar algo, algo que sintió hoy, que salió de su vida, de su corazón, de su alma, con toda libertad, ¿eh? Adelante, Laura. Buenas noches. Sí, yo justamente cuando inició, empezó a oprimirme en el corazón, empezó a oprimirme, 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 y poco a poco que avanzaba la oración, se fue yendo, pero al mismo tiempo, me habló mi nuera por teléfono, por videollamada, y le dije, mira, escucha, al mismo tiempo que usted estaba haciendo la oración, y le dije, escucha, escucha, ellos, mis hijos, ella necesitan mucha liberación, y al momento dije, escucha, o sea, llegó en el momento indicado, pero ella me dice solamente que le quedó el dolor de cabeza muy fuerte. Le digo, sí, es que tienen mucho que sacar ustedes, mucho. Pero sirvió, sí, yo sí sentí cuando salió y un pequeño escalofrío. Wow, qué tremendo. Gracias, Laura, Así es. por platicarnos. Muchas gracias. Por ahí alguien también puso aquí, Chayo, yo sentí un susurro en el oído y salió por el otro y no pude encender el micrófono. Sentí asombro y exhalé. Qué lindo. Gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera comentar algún testimonio? Vanessa. Bueno, yo les voy a comentar algo muy importante que les va a servir muchísimo, porque a mí me ha ayudado demasiado en mi camino en el cristianismo. Cuando usted hablaba del perdón, que es muy importante, yo antes de conocer a Cristo, yo era una mujer con mucho rencor. Me convertí, bueno, conocí al Señor en el año 2008, cuando Él me levantó de la muerte, porque estaba a punto de morir de dengue hemorrágico. Pero pues el Señor me dio aliento de vida en ese entonces. Gracias al Señor. Y pues yo fui conociendo a través de la palabra y al comenzar a entrar a lo que es la guerra espiritual, me supe, ahí el Señor me reveló que la gente no es la que nos daña, ni nos lastima, ni nos ofenden, son los espíritus inmundos dentro de ellos. Y cuando supe eso, cuando comencé a comprender que no eran las personas las que tenían algo contra mí, sino sus demonios, se me hizo tan fácil perdonar porque yo sabía que entonces no provenía de que yo hubiera hecho algo malo o que ellos me tuvieran algún coraje, sino que eran los demonios que se oponían, sabiendo que pues yo tengo el Espíritu Santo, ellos querían lastimarme. Y con eso comienzo a orar y decirles, ustedes no tienen nada que ver en mi vida, ni parte ni suerte, y yo perdono con una facilidad impresionante. Y me han hecho las cosas más terribles que no se puede imaginar, y aún así no guardo ningún rencor contra esas personas. Por eso, perdonar cada día es más fácil para mí. Doy gracias a Dios por todo lo que he aprendido y por todo lo que Gracias, ustedes nos Vanessa, qué enseñan también. bonito. Ese es el resumen, ¿verdad? Lo que acaba de decir Vanessa es el resumen de esta enseñanza. Es, yo tengo la decisión de resentirme en contra de las personas o entender que Dios está usando eso para perfeccionarme, para limpiar mi corazón y para volverme más cercano a Él. Esa es la reflexión de hoy. Ese es el misterio de la maldad. ¿Por qué hay maldad? Porque Dios quiere brillar su luz y la luz brilla donde hay oscuridad. ¿Ok? Si no hay otro testimonio, ¿hay alguien más que quiera compartir algo? Y si no, gracias a Dios, 8:58, qué lindo, se fue rápido la clase, hoy tuvimos una linda clase. Eh, Recuerden que todas las clases se graban por si un día alguien no puede entrar, se graban y mañana les enviamos por ahí el link para que tengan todo lo necesario, a algunos les hace falta material, etcétera. Entonces por ahí ya enviamos el PDF de esta clase. Y bueno, gracias a Dios, ya arrancamos. Bienvenidos a todos los que hoy estuvieron por primera vez y que esta escuela de liberación sea de mucha bendición para sus vidas, que puedan experimentar el amor de Dios, porque la libertad es el amor de Dios expresado. Así es de que puedan caminar hacia su propósito. Pues gracias a Dios, concluimos hoy con la clase, les envío un fuerte abrazo, ¿por qué no? Los que puedan ya desbloquear sus cámaras y nos despedimos hoy de la clase. Gracias,
Qué bien, arrancamos ya. Qué lindo, gracias. Muchísimas gracias. Pues Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo, perdón, jueves, el próximo jueves, 8 de la noche, próximo jueves. Qué lindo, Mónica, saludos hasta Nueva York. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga, Dayana y todos los que están ahí. Bendiciones. Laura, Shakti, Obed, Cintia, todos, un abrazote, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Sí. Bendiciones para todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Noches. gracias.